Vamos a hablar del café con leche. Normalmente cuando preparamos el café con leche, ponemos la leche o ponemos el café, después agregamos la leche y después ponemos el azúcar. No importa cómo se incorporen los elementos, aparece una tercera sustancia que no es ni leche, ni café, ni azúcar, que es una tercera cosa que es mayor que la suma de las partes. Pero esas sustancias que se incorporan allí, la leche, el café y el azúcar, son homogéneas, es decir, son idénticas a sí mismas. El azúcar se parece a sí misma, el café es idéntico a sí mismo y la leche es idéntica a sí misma. Son homogéneos, allí no hay componentes que para nuestros fines, salvo en un laboratorio, no se pueden descomponer. Ahora bien, en el caso nuestro, de nuestras raíces culturales europea, africana e indígena, la cosa también no es homogéneo. Los europeos que vinieron, principalmente españoles, eran personas que tenían distintas procedencias, distintas visiones de la religión, y distintas lenguas y distintas culturas. Por esa razón fue por lo que ocurrieron dos hechos importantísimos, estratégicos, que la reina Isabel la Católica previó ya desde aquel momento. Primero, arreciar el proceso de Inquisición para homogeneizar la doctrina religiosa que se iba a traer a América. Segundo, la expulsión de los judíos, ¿verdad?, que fue extremadamente importante. Y un tercer elemento que ya se me iba a escapar, que era el de la lengua, es decir, como decía Nebrija, que fue el autor de la primera gramática de la lengua española, que se hizo por ese tiempo, muy poco antes del descubrimiento, por ahí por julio de 1492, este señor le presentó a la reina esa gramática y le dijo que la lengua es compañera del imperio. Era necesario que tuviéramos una sola lengua, razón por la cual desde los Estados Unidos, en donde hay entre 25 o 30 millones de personas que hablan español, hasta por allá abajo en la Patagonia, todos hablamos una lengua bastante homogénea, bastante parecida, en la cual nos podemos entender con unos pequeños ajustes de léxico, de palabras que a lo mejor no... si uno le dice camburo a un chileno y el chileno no sabe de qué está hablando uno, pero uno lo explica, no, mira, un camburo es una banana, no, de ahí en adelante el chileno entiende cada vez que uno le diga camburo. De modo pues que esto es muy importante, pero también era heterogéneo el sector africano que trajeron, es decir, todos estos esclavos que fueron tomados de distintos lugares del África, ¿verdad?, eran mezclados además después en los barcos a propósito para crear una suerte de torre de Babel que les impidiera a los indígenas hablar la misma lengua, de modo que no pudieran montar una resistencia. Es decir, estos españoles sabían muy bien lo que estaban haciendo. Es decir, ellos, con razón ese imperio duró 300 años, es decir, ellos hicieron muy bien su trabajo. Y por otra parte, de imperialistas, ¿no? Y por otra parte, las comunidades indígenas no eran homogéneas en ninguna parte, ni siquiera en los grandes imperios precolombinos como el imperio azteca o el imperio inca. También allí había heterogeneidad cultural y también la había, por supuesto, en nuestro territorio venezolano. Eso era inmenso. Ahora bien, nosotros tenemos esas dos raíces allí en conflicto y en estos últimos acontecimientos, estos últimos tiempos venezolanos que hemos estado viviendo este conflicto, lo estamos viendo claramente. Para el europeo hay una estructura vertical, jerárquica de relaciones señoriales, y para el indígena y el africano la relación es más bien horizontal. Y eso lo podemos ver claramente en las distintas clases sociales venezolanas. Para las clases sociales altas, en general, la tendencia es a esa relación vertical y de jerarquía, y para los sectores populares es la relación horizontal, que es precisamente lo que les ha permitido sobrevivir en las condiciones adversas en que sobrevive una persona en un barrio, en donde tiene que resolver problemas diariamente, cada día tiene que resolver problemas que una persona de clase media o más alta ni se imagina que existen y que a lo mejor le tomarían una vida resolver. Entonces, estas personas han tenido que desarrollar una inteligencia que es precisamente eso que permitió que durante el famoso paro petrolero, o paro patronal y petrolero y el sabotaje y todas esas cosas que vivimos entre diciembre de 2002 y enero de 2003, se desarrollaran mecanismos de resistencia popular que fueron mucho más allá de la tecnocracia aquella que nos inventaron, que era mentira. Es decir, descubrimos que esa tecnocracia o que esa meritocracia era como el mago de Oz, que en última instancia no era nada, porque la gente se ingenió para resolver aquello sin jerarquías,
sin relaciones de poder entre ellos, sino que simplemente la gente estableció un mecanismo de organización colectiva que se improvisó en ese momento, pero no fue propiamente que se improvisó, porque yo creo que eso no es una improvisación. Da la impresión de que es una improvisación, pero es así también como pasa a veces con la música afrocubana, que parece un desorden, pero que allí hay una disciplina absolutamente férrea, porque si el bajista se equivoca, se desbarata todo el proceso musical. Entonces, aquí había simplemente un mecanismo, lo que se hizo fue adaptar a la situación concreta que se estaba viviendo un mecanismo de resistencia y de supervivencia del barrio, por ejemplo, que tiene siglos desarrollándose. Son siglos acumulando experiencia, siglos y miles de años además previos a la conquista de América, en donde ya los indígenas habían ido desarrollando mecanismos que no eran jerárquicos. De interrelación entre los seres humanos, de mutuo apoyo, de mutuo auxilio, en donde el cacique no era un caudillo, que es más bien una importación europea, era un señor a quien elegían para una situación específica, para resolver una situación, ¿verdad?, de guerra o de desastre natural, y ese señor cesaba en sus funciones apenas esa situación terminaba. Era lo que se llamaba en Roma un dictador, era una persona que se nombraba por un tiempo, por 6 meses, para que administrara la vida pública y inmediatamente a los 6 meses entregaba el poder. Por supuesto que el concepto de dictador después se degeneró y se convirtió en lo que hemos vivido en América. De modo porque hemos estado frente a unas falsas élites que no han entendido a Venezuela nunca y que ahora se encuentran con una situación en la que no entienden nada. Es más, las mismas instituciones culturales que heredamos de la Cuarta República y de la Tercera y de la Primera República, son instituciones que no entienden lo que está pasando y que viven en una situación en la que todavía no se han dado cuenta de qué es lo que está pasando y han estado ausentes del proceso revolucionario, salvo excepciones, por supuesto, y elementos que de pronto entran casi por asalto en esas instituciones, no con violencia, sino que simplemente son como de pronto que entre una brisa que uno no entiende, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que es necesario que la Quinta República, o que los venezolanos de hoy, vayamos entendiendo que ese proceso revolucionario no es un proceso en el cual alguien le va a quitar nada a nadie, es más bien un proceso de gran reconciliación de todos nuestros elementos culturales, de entender que todo el mundo tiene derecho a ejercer su raíz cultural, ¿verdad?, defender su raíz cultural, porque es que incluso estas personas de la clase alta que no entienden lo que está pasando políticamente, entienden perfectamente a estos militares que les decía yo al comienzo que tocan salsa. Es decir, eso es algo que está en todos nosotros, porque cualquier persona de origen, vamos a poner finlandés, a quien le gusta la empanada de cazón, ya ese señor es venezolano. Entonces, eso es algo que tenemos que admitir nuestra raíz africana, nuestra raíz indígena, pero no admitirla como dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no, sino tenemos que abrazarla, tenemos que aceptarla con amor, a igual que el indígena o la persona de principalmente origen africano tiene que tomar con amor, como lo ha hecho, las raíces culturales europeas que también nos pertenecen. Tenemos un patrimonio universal, América Latina es la raza cósmica, como dijo Vasconcelos, América Latina es el único continente universal que puede entenderse con todas las culturas de la humanidad, porque así como Europa enseñó a la humanidad a ser como Europa, América Latina puede enseñar a la humanidad a ser como la humanidad.